Bienvenidos a nuestro programa. El martes 30 de enero de 2018, en la FEMI de Madrid, tuvo lugar la charla Recuerdos del prisionero 169086 y los traumas de la segunda generación de sobrevivientes, a cargo de don Tomás Ossers, presidente del Comité Venezolano de Yad Vashem. Les invitamos a escuchar la grabación. Para todas nuestro conferenciante Tomás Ossers. Increíble, maravilloso y un privilegio que el señor Tomás Ossers quisiera venir. Tomás es amigo de una amiga. Pero vamos a cambiar de sitio. En Venezuela. No, tú en medio. Él vino a España y a través de esa amiga se puso en contacto con nosotros y nos pareció una suerte que quisiera venir a darnos una conferencia. Él venía con 2 conferencias y le pedimos que las amalgamara porque el segundo tema nos pareció muy especial, muy original y muy ilustrativo. Tomás nació en Caracas en 1958, es padre de 2 hijos, casi abuelo. ¿Ha nacido tu nieto? Sí. De eso quería hablar. Ya voy a hablar de eso. Vale, entonces. Verónica Tomás, pero más bonito. Tomás Ossers, O-S-E-R-S. Sí, es ingeniero civil por la Universidad Central de Venezuela, aprobado con honores. Voy a leer parte de su currículum, que es muy extenso. Tiene especialidades en ingeniería, pero nosotros está aquí no por su cualificación profesional, sino porque por su esfuerzo y trabajo en lo que para nosotros como CEMI es lo más importante, la educación de las nuevas generaciones. Él es hijo de un superviviente tanto de los campos de Auschwitz como de Terezín y ha estado constantemente dando conferencias. Imaginaros que en Venezuela, aparte de ser profesor jubilado con más de 30 años de docencia en la Universidad Central de Venezuela y durante 12 años miembro del Consejo de la Escuela de Ingeniería, es hijo, como he dicho, de supervivientes del Holocausto y es presidente en la actualidad del Comité Venezolano de Yad Vashem. Ha participado en la asamblea, que ya es difícil, no sé si en la época actual o en la anterior, que no debe ser nada fácil. Ha dado charlas educativas tanto en universidades, liceos y colegios y ha sido invitado a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que ahora hay que darle el título completo, como presidente de ese Comité Venezolano de Yad Vashem. Entonces, hoy nos va a hablar del testimonio que ha recogido. Creo que tu hermano también es muy activo, me lo ha dicho Jacqueline. Ellos se ocupan de dar testimonio porque la memoria es un deber, pero también es un derecho, pero el deber es que lo conozcan los demás, y entonces está dando testimonios, pero además de eso ha recibido un premio, es escritor, ha escrito, y le hemos pedido, porque nos habló del trauma de la generación, no de la que sobrevivió directamente al Holocausto, no, sino de los hijos de esos supervivientes, cómo viven ese trauma, y nos ha parecido un tema pues que podía aportarnos algo muy nuevo, así que le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo lo tengo escrito lo que voy a decir porque no quiero divagar, el tiempo es corto, no se puede divagar, pero sí quiero decirles que siento una grandísima, pero grandísima emoción de estar sentado hoy aquí frente a ustedes, que me hayan recibido, y de verdad lo siento de corazón poderles hablar el día de hoy y que estemos hablando el mismo lenguaje de la Shoah y que podamos compartir y seguir instruyendo sobre lo ocurrido en la Shoah. Yo voy a dividir mi charla en 3 partes realmente. La primera, quiero hablarles un poco de lo que es Yad Vashem. A lo mejor lo saben todos, pero me gustaría recalcar lo que es Yad Vashem, lo que hacemos en Yad Vashem. Luego, el por qué hay que recordar, porque hay que seguir enseñando. Luego voy a entrar en una breve parte de lo que fue mi padre, cómo sobrevivió a Auschwitz, porque siempre me preguntan cómo su padre sobrevivió a Auschwitz, aunque él sobrevivió mucho más campos. Y luego voy a finalizar con los traumas de la segunda generación, es decir, los traumas que llevamos nosotros por dentro. Cómo vivimos nosotros nuestra infancia, nuestra adolescencia y ahorita nuestra adultez.
cómo la vivimos con ese pasar de los años, oyendo los testimonios de padres, abuelos, tíos. Entonces me permito comenzar. Presidente y demás miembros de la Junta Directiva del CEMI, Consejo Español de Mujeres Israelitas, señoras, señores, buenos días. Quiero agradecer particularmente a la señora Eva Benatar y Verónica Neama, así se dice, ¿verdad?, por el honor y privilegio que se me ha concedido al permitirme dirigir estas palabras y una corta conferencia en donde relato el testimonio de mi padre, Harry Osers, y los traumas que sufrimos la segunda generación de sobrevivientes. Voy a comenzar con algo de Yad Vashem. Yad Vashem es la institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del Holocausto perpetrado por los nazis contra los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. El sitio está ubicado en el bosque de Jerusalén, en la vertiente occidental del monte Herzl, monte de recuerdo, que tiene unos 804 metros sobre el nivel del mar. Su nombre proviene de las palabras del profeta Isaías: yo les dejaré lugar en mi casa y dentro de mis muros. Les daré un nombre permanente, un Yad Vashem, que nunca será olvidado. Isaías 56:5. En 1953, el Knesset aprobó por unanimidad la ley Yad Vashem, estableciendo la autoridad del recuerdo de los mártires y héroes. El objetivo principal de Yad Vashem es eternizar la memoria de cada uno de los 6 millones de víctimas del Holocausto para la enseñanza a las generaciones futuras por medio de sus archivos, su biblioteca, su escuela, sus museos y a través del reconocimiento a los justos entre las naciones, para que las tragedias y sus terribles escenas no sean jamás olvidadas ni repetidas. Por este motivo, entre otros, Yad Vashem desarrolla una labor de conmemoración constante, con archivos y relatos, así como recopilar objetos, documentos y testimonios que posteriormente son publicados para el público general. También se ocupa de la recopilación de los nombres de las víctimas con el fin de preservar su memoria. Yad Vashem tiene fuerza de ley para premiar a los no judíos, con el título Justo entre las Naciones, los que con valentía en sus corazones salvaron a judíos de las garras de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, poniendo en peligro su propia vida. Mil años pasarán y nuestros crímenes aún serán recordados. Así se expresaba en el juicio de Nuremberg Hans Frank, quien fuera gobernador militar nazi de la Polonia ocupada. Qué equivocado estaba. Han pasado poco más de 72 años, y más, desde el final de la guerra, y muchos de esos crímenes han sido olvidados, tergiversados e ignorados por la humanidad. Y no termina ahí. Con sorpresa, vemos como todos los días existe el intento por negar lo ocurrido, por gente común, y a veces no tan común, ilustrada, pero también negadores intelectuales, premios Nobel de literatura. Expresiones tan categóricas como Holocausto o Auschwitz son banalizadas y utilizadas con ligereza. Por ejemplo, en Inglaterra, en los colegios se hizo una consulta sobre qué significaba Auschwitz. Y la sorprendente respuesta fue: una marca de cerveza. Eso es en Inglaterra. Estamos hoy reunidos en torno al Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. La Asamblea General de las Naciones Unidas decide el 1 de noviembre del 2005, en la resolución 60-71, designar el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. La fecha escogida corresponde al día en que el campo de concentración Auschwitz-Birkenau, el más grande de los centros de exterminio nazi, era liberado por el Ejército Rojo en 1945. Con mucho pesar, vemos como cada año que pasa van quedando cada vez más sillas vacías de todos aquellos sobrevivientes
que por ley de vida nos están dejando. Hemos visto y escuchado sus testimonios. Nos han enseñado cuidadosamente el camino a seguir. Y toda persona que escucha el testimonio de un sobreviviente se convierte en testigo de la Shoah. Como hijos de sobrevivientes, recae sobre nuestros hombros una gran responsabilidad y cada vez mayor. Nosotros, la segunda y tercera generación de sobrevivientes de la Shoah, portamos esa verdad. Y es nuestra obligación de seguir transmitiéndola a las generaciones futuras para que el peor mal de la humanidad no vuelva a ocurrir. Nuestro enemigo, el tiempo, la memoria y los negacionistas. El régimen nazi dio muerte a millones de personas, gitanos, comunistas, socialistas, judíos, así como a todos aquellos que obstaculizaron su macabro proyecto de conquista y dominación, sin importar el costo que tuviera llevarlo a cabo. Debemos recordar, y aquí yo quiero hacer hincapié, ¿por qué en este párrafo? Porque están ocurriendo cosas en el mundo, y quiero hacer hincapié en este punto en particular. Debemos recordar particularmente los hechos ocurridos durante la Kristallnacht, que no fueron un episodio aislado, ni tampoco son un problema del pasado que atañe únicamente al pueblo judío. Por el contrario, se trata de un problema que aún sigue presente e involucra a toda la humanidad. Este problema sigue estando vigente. Fue un acto de cobardía que los nazis presentaron ante los ojos del mundo como una manifestación espontánea del pueblo, cuando en realidad fue el resultado de una maniobra de la cúpula nazi orquestada por el ministro de propaganda Joseph Goebbels, quien eligió cuidadosamente el día, la hora y el lugar en forma totalmente premeditada, con alevosía, para desencadenar atentados a sinagogas, roturas de vidrieras de negocios de judíos por toda Alemania y Austria, con un alto saldo de judíos heridos, asesinados y deportados a campos de concentración. Las llamaradas de las sinagogas en Alemania hace 79 años no se han apagado. Siguen ardiendo en los corazones del pueblo judío. Sin embargo, en nuestras mentes nos iluminan, nos comprometen y nos impulsarán hasta el fin de nuestros días a luchar contra la ignorancia y a bregar a favor de la concordia entre todos los hombres. Debemos recordar que ocurrió la Kristallnacht. Los pueblos del mundo no podían pretender su desconocimiento, ni falta de información. El atroz crimen cometido desafiaba la conciencia del mundo, pero la humanidad cayó. Y ni siquiera ensayaron una reacción. Si bien es cierto que la prensa de todo el mundo informaba horrorizada, en Alemania nadie osaba abrir la boca. ¿Qué hicieron los gobiernos del mundo? La respuesta más enérgica fue el retiro transitorio del embajador norteamericano de Berlín. El resto, gran consternación, pero en silencio. Hitler había ganado su apuesta decisiva. Kristallnacht representó el enfrentamiento decisivo entre la infamia y la capacidad de la respuesta del mundo libre. El mundo claudicó, Hitler triunfó y más de 6 millones de judíos fueron asesinados. El silencio del mundo ante el incendio de la sinagoga alemana fue la señal de la luz verde que se requería para el inicio de la Segunda Guerra Mundial y para la tan lamentable solución final. Debemos recordar la conferencia de Vián, en donde se discutía el número de judíos que recibiría cada país. Debemos recordar la frase ya acuñada en la historia, cuando un alto oficial canadiense le preguntaron cuál sería el número de judíos que podría recibir su país. Y la respuesta fue, la voy a decir en inglés, none is too much. En castellano, ninguno es mucho. Eso fue Canadá. Por eso hoy, 79 años después, levantamos nuevamente nuestra voz angustiosa de protesta y hacemos hincapié en la necesidad de no callar, de no voltear la cara. Estando hoy frente a tan digno público, yo me pregunto, ¿estamos
¿Y está el mundo atento a los indicios? ¿Estamos atentos a resurgir del mal y de la violencia cuando ésta se encuentra en sus comienzos, para no tener que lamentar luego las consecuencias del mal? Para responder estas preguntas, tratamos de entender lo que ocurrió. ¿Dónde el ser humano perdió su humanidad? ¿Cuándo nuestros vecinos dejaron de ser amigos para convertirse en verdugos sin llegar ni siquiera a pasar por enemigos? Pero el peligro de tratar de entender es que el ser humano puede caer en pensamientos y razonamientos en los cuales no está bien delimitada la diferencia entre el bien y el mal, e inclusive podría llegar a justificar el mal. Ya el 30 de julio de 1932, Albert Einstein le dirigió una carta a Sigmund Freud, por considerarle el científico mejor dotado en el conocimiento de la psiquis humana, solicitándole el informe y le explique si existe un medio para liberar a los hombres de la amenaza de la guerra. Y le solicita a Freud la receta extraordinaria para conseguirlo: conseguir el establecimiento de la paz del mundo. En varios testimonios a los que tuve privilegio de asistir, escuché: no buscamos venganza, solo justicia. Podemos perdonar, pero no podemos olvidar. Hannah Arendt decía, y cito: tratar de entender no es lo mismo que perdonar. Fin de la cita. De los genocidios, no se sabe a ciencia cierta cuándo terminan, pero todos tienen un inicio común, y es el discurso del odio. Por eso debemos recordar, narrar y educar en torno a la Shoah. Más de 7 décadas han transcurrido desde aquel 8 de mayo de 1945, en que las tropas aliadas vencieron a Hitler, destruyendo la maquinaria nazi implementada para dar una solución final al pueblo judío. Este párrafo va dirigido a mi país particularmente. ¿Qué debemos hacer en Venezuela nosotros, los hijos de los sobrevivientes del Holocausto? En Venezuela no es fácil, por la situación política que tenemos en este momento allá. Como si bien se dijo, yo fui invitado a la Asamblea Nacional a dar el discurso de orden en el año 2017, el año pasado. Con mucho gusto lo acepté, fui a dar el discurso de honor. Y cuando yo entré, se me preguntó lo siguiente: ¿usted no viene con escolta? Mi respuesta fue: no, yo no tengo escolta. ¿Y usted se atreve a venir a la Asamblea Nacional sin escolta? Sí. Yo voy a hablar sobre verdades. Yo no voy a hablar de política. Que algunas cosas se parezcan, eso es otra cosa. Pero yo no voy a hablar de política. Y yo no tengo por qué venir con guardaespaldas. Yo no vine con guardaespaldas. Les puedo decir que nuestra asamblea, sorprendentemente, no sé si en otros países las asambleas son igual, pero nuestra asamblea, cuando uno comienza a hablar, pues nadie le pone atención. Todo el mundo está haciendo otra cosa. Están hablando uno con los otros de otras cosas. Nadie está poniendo atención a lo que uno dice. Sin embargo, hubo un párrafo en el cual yo cité, y yo tenía, lo voy a relatar también a lo largo de la charla, una tacita de mi papá que se trajo de Auschwitz. No la tengo aquí, lamentablemente. Una tacita que podría estar en un museo, porque es extraída directamente de Auschwitz. Era la tacita que él tenía para su comida. Cuando yo alzo la tacita y digo en la Asamblea Nacional: esta es la ración de comida de un día de él, ahí empezaron a poner atención. A partir de ese momento se podía oír un alfiler caer al piso en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Y eso era mucho.
seguí con mi alocución y al finalizar pude observar lágrimas en los diputados y se acercaron a mi persona a conversar conmigo. Pusieron atención. Y eso a mí me llenó mucho porque se logró el cometido en esa oportunidad. No era solamente un discurso al aire, sino llegó en la Asamblea Nacional de Venezuela. Un país donde no se logró hacer la conmemoración sino únicamente en los últimos 3 años. Antes no la podíamos hacer, se logró únicamente en los últimos 3 años. Entonces, ¿qué debemos hacer hoy en Venezuela nosotros, los hijos de los sobrevivientes del Holocausto? Debemos hablar sobre la Shoah, entender la Shoah y explicar la Shoah, para así evitar que se niegue el Holocausto y que se repitan actos como los ocurridos en la Segunda Guerra Mundial, para que el mundo y las nuevas generaciones aprendan a reconocer los acontecimientos que pudieron llevar a cabo, que puedan llevar a cabo un nuevo holocausto antes que esto ocurra. Cuando se habla de holocausto, siempre se mencionan 6 millones de judíos asesinados en guetos, campos de concentración y exterminio, y las marchas de la muerte. Hay quienes dicen que son menos, y yo me pregunto, si hubiesen sido 5 millones, o 4, o 3, o 2, entonces sí hubiese sido aceptable. Y si hubiesen sido 3, ¿cuál es el límite? Para el mundo debería ser una señal de alerta el que solamente una persona, una sola, sea perseguida, apresada o asesinada por el mero hecho de manifestar una religión diferente a la del otro, tener un color diferente o una forma de pensar diferente. No podemos dejar de mencionar que durante el Holocausto también fueron asesinados 2 millones de polacos, 6 millones de ciudadanos soviéticos, 2 millones de prisioneros de guerra soviéticos, 1.5 millones de gitanos, 200.000 alemanes minusválidos y enfermos mentales y 5.000 a 15.000 homosexuales. La primera generación de sobrevivientes del Holocausto son todas aquellas personas que de jóvenes fueron deportados a guetos, campos de concentración o de exterminio y que lograron escapar de la maquinaria de muerte nazi. Debieron aprender a rehacer su vida. Los jóvenes no fueron a la escuela. Los más grandes no aprendieron un oficio. Solo luego de muchos años pudieron comenzar a relatar sus testimonios como último legado para las futuras generaciones. La segunda generación de sobrevivientes, la generación del silencio, vieron afectadas sus vidas por los traumas y recuerdos del Holocausto de sus padres y abuelos. Para la tercera generación de sobrevivientes ya ha pasado más tiempo y algunas heridas han sanado suficiente como para comenzar a preguntar a los abuelos historia de los campos de concentración y los tiempos de guerra. Tercera generación serían mis hijos. Y yo quería comentarles que el día de hoy, en la madrugada, nació mi nieto. Aquí en Madrid nació mi nieto en la madrugada del día de hoy. Y lo digo de esa forma porque el día de hoy nació también mi hijo. Curiosamente, mi hijo y mi nieto nacieron exactamente el mismo día. Qué bonito. ¿Okay? Mala suerte para su hijo que se quedó el cumpleaños Sí. para lo recto. Bueno, nosotros estábamos viendo qué significaba eso. Decíamos, si son 2 días distintos, entonces empieza la fiesta un día y son 2 días de fiesta. Es largo, ¿no? Y la otra es, bueno, si es el mismo día, es una fiesta mucho más grande. O sea que todo tiene su ventaja, ¿no? Que sean fiestas. Algunos de ellos inclusive pudieron plasmar historias y testimonios en relatos biográficos de los abuelos. Mi sobrina escribió un libro sobre la Shoah, que sería la tercera generación. La cuarta generación de sobrevivientes es un nuevo comienzo, representan la indestructibilidad del pueblo judío y el sueño de un mundo en el que nunca jamás se repita esta historia. Nuestro padre, Harry Ossers, nació el 1 de mayo de 1929 en Praga, Checoslovaquia. Vivían su papá, Rodolfo, su mamá, María, y su hermana, Sonia, 4 años mayor que él. Antes de la guerra, los judíos en Praga se sentían como ciudadanos checos normales. Eso son palabras textuales de mi papá. Nosotros éramos ciudadanos checos normales. No había diferencia con los no judíos. Ni siquiera se les ocurrió que éstas podrían existir. En la ciudad había muchas sinagogas.
la familia pertenecía a la sinagoga de Pincas, la segunda más vieja de Praga. Hoy en día la sinagoga de Pincas forma parte del Museo Judío de Praga y en sus paredes se han inscrito los nombres de los 80.000 checos que fueron asesinados por los nazis durante el Holocausto. Ahí están escritos los nombres de mi padre. Si uno va a la sinagoga, los puede ver ahí escritos los nombres de ellos, de los abuelos en este caso. De la familia se salvó del Holocausto solo su madre, hermana y un primo. Los demás, los 17 Osers, fueron asesinados. Él asistió a una escuela checa que tenía clase de hebreo para los judíos y religión para los no judíos, pero en el resto de las clases se sentaban todos juntos. Se les prohibió entrar al parque y salir a la calle después de las 8 de la noche. En público se debía tener cosida en el traje la estrella amarilla y no podían viajar en tranvía. Mi padre tenía una perrita Fox Terrier llamada Dashenka. Y él le decía, él era un niño de 13 años, y siempre le decía a la perrita que no se escapara, porque ella era una perrita judía. Y si se iba al parque, no podría buscarla porque él tenía prohibición por ser judío de entrar al parque. Estas palabras también son de él. Afortunadamente, mi perrita se murió. Afortunadamente, mi perrita se murió. Eso no parece una frase normal. Ahorita voy a explicar por qué. Afortunadamente, la perrita se murió antes de que fueran deportadas a Terezín, porque así como debieron dejar sus propiedades, la hubiesen tenido que abandonar y Dashenka se hubiese muerto de hambre y frío. O sea, para mi papá fue mejor que se muriera. En 1940 hizo su examen de admisión para el gimnasio, que es la secundaria en República Checa, pero no pudo entrar porque ya empezaron las leyes contra los judíos. Como ya no podían ir a la escuela, en el Club Deportivo Maccabi les enseñaban a jugar béisbol, pensando que algún día él iría a América. En 1941 llegó un papelito con un número, el CC-476. Les avisaban la obligación de presentarse al transporte CC en el que los llevarían. Tenía mucho miedo de no hacer caso a esa orden. Solo unos pocos se lograron escapar. No sabían a dónde los llevarían, pero pensaban que sería a Theresienstadt, que es el gueto que está en República Checa. El 15 de diciembre de 1943 le entregaron una notificación en la cual le indicaban que debía ir al transporte número DR con destino a Auschwitz. De Terezín a Auschwitz. Los colocaron en vagones de ganado con alambre en las ventanas. Le tocó ser el último al subir el vagón. Detrás le cerraron la puerta, resultando así que el resto de la familia viajó en otro vagón. Él pensaba que se había quedado solo. En todo el viaje, que duró 3 días, tuvo ese temor. Pero cuando llegaron a Auschwitz, en la rampa, volvió a ver a su familia. Aquí quiero acotar algo. Cuando ocurre la deportación, había muy poca información, porque esa era la idea, que no se supiera lo que está pasando allá. La información era tan poca que mi padre no sabía qué era Auschwitz. Y cuando él se baja del vagón y entra, baja de la rampa, y él pregunta, ¿dónde estamos? Y le contestan, ¿ha llegado a Auschwitz? Su respuesta fue, qué suerte tuve. ¿Por qué? Porque él pensaba que iba a ir a Treblinka, que sí lo conocía. Y él sabía que Treblinka no iba a salir vivo. Él no conocía que era Auschwitz, ni sabía que existía Auschwitz. O sea, claro, cuando él oye que va a Auschwitz, él dice, bueno, por lo menos no fui a Treblinka. Lo que no se imaginó es que Auschwitz era peor. Luego de una larga búsqueda, lograron ubicar la lista del transporte DR, en la cual se aprecian los números, oficio y fecha de nacimiento de Harry, María, Rodolfo y Sonia Oser. Nosotros tenemos el documento donde están los nombres, para que los negadores no digan
que eso no existió, ¿no? En la rampa le impresionaron muchísimo los perros grandotes de los alemanes. Eran todos igualitos, lobos alemanes. Les tenían mucho miedo. Hasta la actualidad le tiene miedo, o le tuvo miedo. Motivo por el cual nosotros jamás pudimos tener un perro en la casa. Ese ya era un trauma de la segunda generación. Nosotros queríamos tener un perro, no puede haber perro en esta casa, porque eso ya era algo que venía de la Segunda Guerra Mundial. Al llegar a Auschwitz-Birkenau, los prisioneros le dijeron rápido y claro: ustedes ven ahí el humo de esas chimeneas, por ahí van a ser ustedes asesinados. Ese fue su ingreso a Auschwitz. Un día vio a su padre cargando unas piedras. Rápidamente él buscó un pedazo de pan y un poco de grasa para dárselo a él. Él quería demostrarle con eso a su padre que no debía preocuparse por él, por su hijo, porque él podía conseguir comida. Ese fue el último día que lo vio. No sabemos más de él. Su padre moriría en la marcha de la muerte. El 23 de enero de 1945 lo montaron en un tren de ganado, con vagones sin techo, nevando y solo, con el traje de prisioneros de Auschwitz. Cabría mencionar que en checo el nombre de mes, de enero, es Leden. Leden significa congelado. Ahorita que yo estoy una semana aquí, 2 semanas en Madrid, en Venezuela no tenemos el clima que hay en Madrid, siempre hay calor, 24 grados. Cuando yo me bajo del avión, sentí el frío. Y he sentido el frío estos días. Pero yo estoy abrigado. Y siempre me saltan a la cabeza estos remordimientos de decir: yo tengo frío. ¿Cómo puedo decir yo que tengo frío? Yo estoy abrigado, tengo zapatos. Y si tengo más frío voy y me compro otro chaleco. Ellos no podían hacer eso. Un tren sin techo, en enero, en Polonia, nevando. Este tren llegó al campo de concentración de Mauthausen. Ese ya fue su tercer campo. Ahí seguimos la misma rutina, cuenta él, que en cualquier otro campo de concentración. Nos bañaron, nos dieron nuevos números, esta vez con una plaquita de metal, y me tocó otro número, el 117137. A finales de abril se acercaron las tropas rusas y los llevaron a Gunskirchen, otro campo de concentración. Ese campo de concentración no es tan conocido, muy poco se conoce sobre ese campo, donde él estuvo una semana, según él, una semana horrible. No les daban comida, apenas con suerte consiguieron conchas de papas crudas. Él cuenta que no hubiera aguantado una semana más. Él nos contaba que eso era peor que Auschwitz, por el trato que recibían. Sin embargo, ahí encontró la liberación. Los americanos le dieron una manta para el frío y esa manta todavía la tenemos en la casa. Aquí hay una anécdota muy interesante de mi padre. Él, como todo checo, no sé si hay checos entre ustedes, pero los checos tienen un humor negro, muy típico de ellos. Él, cuando lo liberan, un americano le dice: mira, él era un muchachito, tenía 15 años. Le dice: mira, ¿por qué tú no te vas al hospital? Ahí te van a dar comida. Respuesta de él: yo no estoy enfermo. Y entonces el americano le dice: es que tú no entendiste lo que yo te quiero decir. Ahí te van a dar comida. Tú tienes que ir al hospital porque estás enfermo. No, yo no estoy enfermo. Ahí te van a dar de comer. Y te lo voy a decir por tercera vez. Te van a dar de comer y te van a dar ropa. Entonces le pregunta: ¿entendiste? Es que estoy muy enfermo. Y se fue al hospital. En el hospital, como buen europeo, lo sientan en su cama.
viene un enfermero o enfermera, no sé el sexo, y le dice por favor que abra la boca, que le van a colocar el termómetro. Y él eso le parece sumamente extraño, porque eso no se acostumbraba. Entonces le dice, ¿cómo que la boca? O sea, es en la axila. No, abra la boca. Él, bueno, hace caso, abre la boca, le pone el termómetro. Cuando le toman la temperatura, le dice el enfermero, bueno, tiene 100 grados. Él lo mira y le dice, pues entonces estoy muerto. No puedo tener 100 grados, voy a tener 100 grados, estoy muerto. Él no sabía lo que es Fahrenheit, no sabía que eso existe. Entonces lo primero que él le dice, bueno, no puede ser, yo estoy vivo, no estoy muerto. Es una anécdota que él nos contaba siempre de su hospital, tránsito por el hospital. De ahí él salió, eso no lo inculcó mucho, él sale del hospital y lo primero que se le ocurre es que tiene que regresar a su casa. Él estaba solo, un niño, solo. Y se le ocurre que tiene que salir e ir a Praga. No tiene dinero, muy mal vestido, muy mal alimentado, pero ve que hay un tren que va a Checoslovaquia, Praga. Se monta en el tren, sin dinero, sin ticket, sin nada, y logró que no le pidieran el ticket. Y eso lo pudimos vivir nosotros de jóvenes, porque éramos miembros de un club social en Venezuela, y una vez iba unos amigos con nosotros en el carro, y a él le preguntaron, ¿esos muchachos son invitados? ¿Cómo van a...? No, ¿esos son socios o invitados? Así fue la pregunta. ¿Esos son socios o invitados? Su respuesta, sí. ¿Sí? ¿Qué? O sea, ¿son socios o invitados? Sí. Sí. El señor de la puerta no supo cómo interpretar la respuesta. Dijo, pasen. Y pasó. Es lo mismo que el tren. ¿Ok? En los años de 1945 y 49 vivió en Praga con su mamá. Empezó a estudiar el 5º año del bachillerato. Él se saltó todos los años del bachillerato, no los hizo. Brincó todos los primeros 4 años y se graduó de bachiller en 1949. El mismo día que recibió su título de bachiller en Praga, buscó visa para emigrar. Le ofrecieron visa para Cuba. Y él no sabía qué es Cuba. Pero entonces dijo, muéstreme una fotografía de Cuba. Le mostraron una foto de Cuba y él dijo, eso es una isla. No, ahí no quiero ir. República Checa no tiene mar. Entonces ese país ese no se parece al mío. Entonces le mostraron una de Ecuador. Mire, puede ir para Ecuador. Él dijo, muéstreme la foto de Ecuador. Cuando le muestran la foto de Ecuador, él dice, bueno, esa tiene algo de mar, pero también tiene tierra. No es una isla. Se parece un poco más a lo mío, pero sigue teniendo mar. Yo no quiero mar. Mi país no tiene mar. Le mostraron Venezuela. ¿Qué le mostraron de Venezuela? La única fotografía que encontraron de Venezuela fue la del Pico Bolívar. No, la del Pico Bolívar. Nevado, los Andes. Y él dijo, esto se parece a mi país. Esto sí es como mi país. Yo quiero ir ahí porque ahí puedo esquiar. Cuando llegó a Venezuela se dio cuenta que ahí no iba a poder esquiar, ¿okay? Pero ese era el país que más se le parecía a República Checa por la nieve. Y ese fue el país que escogieron para hacer su vida. En Venezuela se graduó de ingeniero civil en la Universidad Central de Venezuela, donde comenzó a dar clases y creó el departamento de dibujo de la Facultad de Ingeniería. Durante más de 35 años se dedicó a la docencia, escribió 36 libros de texto universitario y le enseñó a más de 50.000 ingenieros venezolanos. Y él siempre dijo, yo quiero mucho a Venezuela y yo le voy a dejar algo a Venezuela. Y él decía, yo le dejé a Venezuela 3 hijos y los 3 fuimos profesores de la Universidad Central de Venezuela. Entonces él siempre dijo, yo le dejé a Venezuela mis hijos para que pudieran seguir formando a los ingenieros del futuro de este bello país.
Esas fueron básicamente siempre sus palabras. Hay muchas anécdotas de él. Hay una que yo quisiera comentar, porque siempre dicen, ¿cómo se salvó él? Él, en una de las oportunidades, él dijo, ¿cómo hago yo para comer mejor aquí? Y había en el campo de Auschwitz-Birkenau una zona donde se repartía o se recolectaba todo lo que llegaba del correo. Y él dijo, si yo logro entrar a trabajar en esa barraca donde está el correo, recibiré más comida. Pero no sabía cómo hacer para entrar a la barraca. Entonces, él se buscó un alto jerarca alemán, coronel, general, y le preguntó, mire, usted no necesita a alguien que trabaje en el correo. Y este alemán le contestó, bueno, yo no sé, vamos a preguntar en el correo si te necesitan o no. Cuando este señor alemán llega al correo, que está en puro subalterno, entra este señor alto jerarca e impone mucho miedo a los que están dentro. Y le preguntan y le dicen, ¿ustedes tienen algún cargo para este muchacho? Los que están dentro, con todo su temor, no se atreven a decirle que no, porque no saben lo que es capaz de hacer este señor. Se le dice, sí, lo puede dejar aquí que trabaje con nosotros. Ahí se quedó trabajando, porque le tenía miedo al otro señor que lo fuera a hacer algo. Y él, cuando está dentro, no sabe qué hacer, porque nadie le dice lo que tiene que hacer, pero él sabe que si no empieza a hacer algo, lo van a sacar de ahí. Entonces lo que hacía él era ensuciar el piso y luego limpiar. Lo ensuciaba y lo limpiaba, lo ensuciaba y lo limpiaba, para que tuviese algo que hacer. En eso, uno de los que está ahí le dice, uno de los que cuidaba este centro, le dice, mira, ¿tú sabes jugar ajedrez? Él sabía jugar ajedrez. Y le dice, sí, yo sé jugar ajedrez. Bueno, vamos a hacer una cosa. Él es un niño, el otro es un señor. Sí, yo voy a poner acá, y puso una cantidad de caramelos, chocolate en la mesa, y le digo, si tú me ganas, estos chocolates son tuyos. Mi papá nos comenta y nos dice, nunca me dijo qué pasa si pierdo, porque siempre hay, y si gano muy bien, y si pierdo, ¿qué pasa? Pero él dijo, yo me arriesgo, ¿qué voy a hacer? Él quería los chocolates. Dijo, bueno, está bien, yo voy a jugar ajedrez contigo. Jugó ajedrez y le ganó. Y el alemán le dio sus chocolates. Se los comió. En muchas otras oportunidades este señor le volvió a decir a él, vamos a volver a jugar ajedrez. Pero ya no había más chocolates. Entonces él no sabía qué le esperaba. Pero él dijo, está bien, yo voy a jugar. Él nos comenta a nosotros que más nunca le ganó. Él dice, mi papá dice, que él cree que este señor le dejó ganar para poderle dar los chocolates, sin que nadie pudiese darse cuenta que él le dio los chocolates. Él se los ganó, me ganó, ¿qué voy a hacer? Se lo tengo que dar porque fue la apuesta. Entonces, él comenta eso de sus chocolates. La otra historia de él, y que hoy en día está empezando a dar vuelta en el mundo, es que Mengele, él vio a Mengele 2 veces, una cuando se bajó del transporte, y la segunda cuando fue separado del grupo por Mengele de 100 muchachos. 100 muchachos fueron tomados por Mengele e introducidos en una barraca especial, distinta. Nunca le cortaron el pelo. Él nunca tuvo la cabeza rapada, cosa extraña en Auschwitz. Ni ninguno de los 100 muchachos que lo acompañaron. Sin embargo, la guerra estaba llegando al fin y ellos entran en la marcha de la muerte. Y comenta mi padre que no supo nunca qué es lo que quiso hacer Mengele con ellos. Mengele hacía experimentos, pero nunca se supo, no llegó a hacerlos. O sea, no se sabe qué es lo que se quería hacer con ellos. Estos 50 muchachos fueron a la marcha de la muerte, y después de la marcha de la muerte a otra marcha de la muerte. Llegaron a Mauthausen, y después Mauthausen a Gurkundskinger, donde fueron liberados. Termina la guerra y cada uno toma su camino en la vida. Uno de ellos, no hace mucho, decidió buscar quién sobrevivió de esos
100 muchachos. Se puso a buscar y los consiguió. Sobrevivieron 50, que es el mayor número de sobrevivientes de un mismo grupo de Auschwitz. Y les dieron un nombre. Hoy en día se les llama los Birkenau Boys. Y ya uno puede buscar en YouTube, va y ve las historias de los Birkenau Boys, porque este señor se dedicó a buscar uno por uno alrededor del mundo y a escribir la historia de cada uno de ellos. Y se llama los Birkenau Boys. Ya inclusive en San Francisco o Los Ángeles hay un monumento en honor a ellos. Hace poco se reunieron todos en Auschwitz. Fueron todos estos 50 muchachos a Auschwitz, a reunirse en Auschwitz para hacer una conmemoración todos ellos. Y se escriben y se ven. En Venezuela hay otro muchacho de Birkenau Boys que vive en Venezuela, que estuvo con mi papá en el campo de Auschwitz. Quiero ahorita hablarle de los traumas de nosotros. Traumas de la segunda generación. Pertenecemos a la segunda generación, mis hijos, tercera generación de sobrevivientes. También están los nietos de los sobrevivientes. La generación de relevo. Las últimas generaciones que contarán frente a frente con los héroes sobrevivientes del Holocausto. Somos nosotros a quienes nos toca hacer que la llama no se extinga, que nunca se olvide la atrocidad cometida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, para así evitar que vuelva a ocurrir. Los hijos de los sobrevivientes de la Shoah hemos vivido la profunda e inquietante experiencia de que mientras en nuestros hogares en muchos casos se relataban una y otra vez las terribles experiencias vividas por nuestros abuelos, padres y tíos, en el resto de la sociedad, en las escuelas, en las facultades y en la calle, nunca se tocaba el tema. Mientras que las conversaciones hogareñas comenzaban generalmente con frases tales como, son las frases que se hablaban en mi casa: antes de la guerra, en la guerra, después de la guerra. Volvíamos después otra vez al principio: antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra. En el resto del mundo, ¿de qué se hablaba? De nada, simplemente se ignoraba el tema. Porque la Segunda Guerra Mundial, así narrada en los libros de texto de la historia universal, no era la Shoah. Era Pearl Harbor, la bomba atómica, Hiroshima, Nagasaki, pero no la Shoah. Para la segunda generación de sobrevivientes esto es difícil de sobrellevar, ya que en realidad sentimos que poseemos un conocimiento secreto que otros no conocen. Y además se hace bastante evidente que no lo saben. Desde pequeño y hasta el último respiro de nuestros padres y abuelos, los hemos escuchado hablar sobre lo que les ocurrió en los campos de concentración y exterminio. Y para un niño eso no estaría fácil, pues de pequeño uno solo escucha. De adolescente empieza a comprender, y es de adulto que uno se da cuenta que algo debe hacer. Traumas de la niñez. Particularmente de niño, yo no lograba entender cómo la familia de mis amigos en Venezuela, mi tierra natal, los Pérez, los González, por mencionar algunos de ellos, eran tan numerosas, con tantos hermanos, primos, tíos, y yo tan solo contaba con mi abuelo materno, mis dos abuelas, una tía y un tío, un primo, tan solo 5 personas. Me preguntaba por qué mi familia era tan pequeña, y mis padres me explicaron lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Resulta que sí tuve una familia numerosa, como cualquier otra, pero todos fueron asesinados, con un agravante: ni siquiera sé dónde están sus restos. De adolescente empecé a comprender los horrores del Holocausto, y así comenzaron, ¿por qué negarlo?, los traumas de la segunda generación. Para citar uno de ellos, yo no quería viajar a Europa. Cuando mis padres me decían vamos a Europa, yo les decía, para Europa no voy. ¿Y por qué no quería viajar a Europa? No soportaba el típico sonido del andar de los ferrocarriles por los rieles, y mucho menos
el silbato, porque aquello me hacía recrear las imágenes de la deportación de mi familia, su llegada a la ya tan conocida rampa de Auschwitz, donde Mengele, el ángel de la muerte, tomándose atribuciones del Todopoderoso, se encargaba de desmembrar a las familias, separando a las madres de sus hijos, esposos, escuchar a los niños implorando por alimento a sus madres y padres en lugares que era imposible saciar esos deseos, o mucho mejor dicho, necesidades, y decidiendo con un dedo quién debe vivir y quién debe morir. Me retumban todavía las palabras Schnell, Raus, Links, Rechts. No las puedo oír. El trauma de la comida. En nuestra casa estaba prohibido dejar comida en el plato. Mis padres una y otra vez nos decían, y cito, ustedes no saben lo que es hambre. Así como este, hay muchos otros traumas que a nosotros, la segunda generación, silenciosamente nos acompañan. Algunos guardan silencio, otros ni saben que los llevan, pero claro que los tienen. Y algunos otros los exteriorizan. Aquí es donde yo normalmente les muestro el vasito de la sopa para ver lo que es hambre, porque eso es lo que él comía nada más. Trauma de la puntualidad. Nuestro padre, Harry Ossers, fue partícipe de la Marcha de la Muerte 2 veces y nos decía incesantemente, y cito, el que queda de último muere asesinado, así que siempre deben llegar de primero a donde se les convoque o invite. Eso en Venezuela nos costó que a nosotros, los Ossers, cuando íbamos a una reunión social, nos daban otro tipo de invitación. Porque a nosotros nos daban una invitación que decía, usted está invitado al cóctel tal a las 6 de la tarde. Muy bien. A los otros, ¿ok? A nosotros nos decían a las 6, porque sabían que íbamos a llegar a las 6. A los otros lo decían a otra hora, porque sabían que nosotros íbamos a llegar a las 6. Inclusive, a veces llegábamos antes y teníamos que dar vuelta con el carro para esperar que abriesen la puerta, porque no abrían la puerta. Entonces era muy feo tocar la puerta y decir, mire, quieren que le ayudemos a terminar de arreglar la casa porque vamos a hacer la reunión con ustedes. Eso fue, y hasta el día último de su vida siempre fue, lo de la puntualidad fue algo dramático. Y yo sigo teniendo problemas con mi puntualidad. Sufro con la puntualidad. El trauma de los documentos. Surge siempre una terrible angustia interna o una incertidumbre agobiante cuando nos encontramos frente a las autoridades o cuando se va a tramitar un documento legal. El de figurar en listas. Mi papá nunca le gustaba figurar en ninguna lista. O el depender de un burócrata para darnos un visto bueno, ya que esto era algo típico durante la Shoah y que fue transmitido a nosotros quedando grabado de una forma que hasta el día de hoy es indeleble. Nosotros no podemos tener los documentos que no estén al día siempre, porque aquel que no tenía sus documentos al día durante la Shoah, si no tenía papeles, iba directamente a los campos, no tenía ni siquiera cómo hablar. Prohibido usar la palabra problema. En mi casa esa palabra no se podía usar. En casa se nos contaba del miedo e incertidumbre del no saber qué iba a ocurrir al amanecer, si es que éste llegaba. De aquí surgió el que nuestros padres nos prohibiesen decir que nosotros tenemos algún problema. No podíamos usar esa palabra, ya que nosotros no sabemos lo que es realmente un problema. Y cito lo que ellos nos decían. Problema es no saber si hoy vives o mueres. Así que tú no tienes problemas. No me digas que tienes problemas. Cerrar ciclos de vida. Mi hijo Alan, con mi hermano Miguel, tuvieron la oportunidad única de viajar a los campos de concentración y exterminio de Theresienstadt y Auschwitz. Los conocieron, pero no de la mano de un guía, sino de su abuelo, nuestro padre Harry Ossers, quien al entrar al campo se le solicitó el ticket de entrada, el cual él no se percató debía haberlo comprado. Y lo único que hizo fue
levantarse la manga, mostrarle el número, el 169086, al de la entrada, y le contestó de esta forma. Y le dijo: disculpe, yo no necesito ticket, yo escribí esta historia. En eso el señor se aparta y lo deja pasar. Le dice: por favor, disculpe, pase. Este es el típico humor negro de él. Cuando él está dentro de Auschwitz, el guía empieza a decir: esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es lo otro, esto es lo otro. Y él le contesta y le dice: no, usted está equivocado. Entonces el guía le dice: ¿cómo que estoy equivocado? Yo esto lo he relatado no sé cuántas veces. Sí, pero no está bien. Lo que usted está diciendo no es correcto. Se le pregunta: ¿y cómo usted sabe? Dice: porque esa barraca que está ahí, ahí estuve yo. Y yo le puedo contar cómo es el asunto. No es como usted lo está diciendo. El señor le dio el micrófono a mi papá y le dijo: discúlpeme, pero continúe usted mostrando el campo. Y mi papá fue el que terminó mostrando el campo y explicando qué fue lo del campo. Buscando las raíces. Para los hijos de los sobrevivientes existe una necesidad de buscar caras, nombres, historia de nuestras familias, historias estas, difíciles de arrancar de nuestros padres, ya que algunos están dispuestos a contar y otros simplemente cerraron ese capítulo de la vida, horrendo de la vida, para más nunca contar. En nuestra familia, mis padres sí contaron y hablaron. Mis tíos no quisieron nunca hablar. Sin embargo, recientemente falleció mi primo. Y fue cuando mi tío, desconsolado, decide contarnos que tuvo una hermana menor, la cual al llegar a Auschwitz fue separada de su madre, llevándola directamente a la cámara de gas. Y su madre, quien había sido designada a trabajo forzoso, decidió separarse del grupo y acompañar a su hija a la cámara de gas. Y yo me pregunto, ¿tuvieron que pasar más de 57 años para que yo me enterara que tenía otra tía? Yo nunca supe de ella. ¿Quién sabe qué más podremos conseguirnos en estos derroteros de la vida? Yo de pequeño, cada vez que tengo la oportunidad de viajar, lo primero que hago es buscar la guía telefónica del país visitado y ver si logro ubicar a alguien de apellido Osers. En 57 años solamente conseguí uno, que casualmente responde al mismo nombre de mi padre, Harry Osers. Otra casualidad de la vida, nos conseguimos con él en el aeropuerto de Nueva York, con el otro Harry Osers. Y sabiendo que él también estaba en el mismo aeropuerto, se nos ocurrió llamarlo por el altoparlante. Lo logramos ubicar. Pudimos conocer al otro Harry Osers, aunque al final resultó que no es familia. La Shoah terminó con una gran parte de nuestra familia amputando nuestros orígenes. Deshumanización. Mi padre durante la guerra perdió su nombre, ya que se le llamaba por número. Se le asignó un número en el campo de concentración de Terezin, 68-122, número que llevaba en un brazalete muy incómodo en su mano, que le producía daño y dolor. Al ser deportado a Auschwitz, se le asigna un segundo número, esta vez tatuado el 169086. Tampoco le gustó. Le dolió cuando se lo colocaron. Dejó de ser persona y se convirtió en una cosa. Ahí sintió la maldad a la que el hombre puede llegar. En la marcha de la Marcha de la Muerte, a los campos de Mauthausen y Gurskirche se le asigna un tercer número, el 117137. También en un brazalete. Y por último, se le asignó un número, el 980-373, el cual él mismo decía, y cito: este número sí lo llevo con mucha alegría y respeto. Es su cédula de identidad, que le otorgó Venezuela. Y él decía: este número sí lo llevo con dignidad y honor, porque me devolvió la humanidad, la dignidad y las ganas de vivir. Debo aclarar que en Venezuela sí se le llamaba y se le sigue llamando por su nombre, Harry Osers, ya que fue muy conocido en el ámbito universitario y en la ingeniería civil, al punto que somos nosotros, sus hijos,
los que hemos perdido nuestro nombre, ya que hasta el día de hoy nos identifican como los hijos de Harry. Fue tan importante Venezuela para ellos que en el cementerio, en la lápida de nuestra padre y madre, hay 3 fechas inscritas: la de su nacimiento biológico, la fecha de llegada a Venezuela y la fecha de su fallecimiento. Hoy en día no existen campos de concentración nazis, pero el combate aún no ha terminado. Se produce en otro lugar, en la memoria, en el juicio que hacemos sobre el pasado, en las lecciones que sacamos de él. Y es un combate, porque todavía hay negadores de la Shoah, todavía hay asesinos de la memoria. Negar la Shoah es asesinar nuevamente a 6 millones de personas, a 6 millones de judíos. Nosotros como sociedad no solo debemos preocuparnos porque algo así no ocurra en Venezuela, debemos preocuparnos como sociedad unida que no suceda en el mundo, no solo contra los judíos, sino contra cualquier religión, no solo contra la gente de color, sino contra cualquier grupo étnico, no solo contra los pensadores, sino contra cualquier tipo de opresión a la expresión del pensamiento, bien sea las artes, literatura o política. Conocemos bien los números: 6 millones de judíos, 3 millones de camboyanos, 1 millón de armenios. Pero sin embargo, uno solo ser humano asesinado por su pensamiento, religión o raza es un número que no podemos aceptar. Muchas gracias. Nunca más.